Primera pregunta, Carlos Eduardo Mendoza Santos. Cuando hay bastante cobertura de árboles, sobre todo en selva y CG selva, ¿cómo se llegaría al vértice de los predios? Bueno, gracias por la pregunta. Como yo les estaba comentando, si vamos a utilizar una imagen satelital o un dron, una de las características o lo que se solicita es que se pueda visualizar correctamente los límites o los vértices de los predios, ¿ya? Sin esta opción o característica, va a ser muy difícil, digamos, llegar a una zona donde no se pueda visualizar o definir una zona que no se pueda visualizar. En este caso, lo recomendable es utilizar un método combinado, ¿no? Es decir, visualizar o demarcar las zonas donde uno pueda definir de acuerdo a la visual que uno tenga de ese ortofoto, y las zonas donde uno no tenga dudas o no pueda definir correctamente, combinarlo con un levantamiento con GPS, ¿no? Asimismo, ya estas zonas pues van a poder ser definidas de esa manera. Gracias. Siguiente pregunta, Jonathan Machaca Ramírez. ¿Cuál es la precisión que tienen los drones de ala fija y ala rotatoria en los levantamientos? Bueno, gracias. Como yo le estaba comentando, existen varias marcas en el mercado. Poder definirte una de ellas es bastante complicado. Le mostré un cuadro donde estaban las predicciones de 5 centímetros hasta 25. La diferencia no está tanto digamos, en el dron de la predicción de ala fija como en la ala rotatoria, sino digamos, en la autonomía de vuelo, ¿no? Porque un dron de ala fija tiene más estabilidad, puede volar mucho más alto, puede cubrir un área mayor, mientras el dron de ala rotatoria, dependiendo de los brazos o motores que uno tenga, su vuelo es, digamos, en una altura mucho menor, puede cubrir un área mucho menor, y su autonomía de vuelo, de acuerdo a la batería que tiene, pues dura mucho menos, ¿no? En todo caso, uno al momento de hacer alguna adquisición o el tipo de trabajo que uno debe realizar, siempre debe tener en consideración estas alternativas, y de acuerdo al trabajo y la manera que uno realiza, ver la precisión. Por ejemplo, si es un trabajo para una zona urbana, pues sí tiene que tener una buena precisión, ¿no? O sea, alrededor de 5 centímetros, que es digamos, lo que se utiliza, ¿no? Si es una zona rural, pues sí, la predicción, de acuerdo a los planos que uno utiliza, alrededor de un plano de 1 en 5.000, pues se le pide una predicción menor. Gracias. Humberto Gutiérrez pregunta, ¿es necesario pedir autorización de vuelo cuando hay drones que los vuelos hacen, dicen, automáticamente, y su descenso en el mismo punto para equipo cópter? Sí, bueno, gracias. Como yo les indiqué al principio, de acuerdo a la normativa del MTC, eh, si uno trabaja en una zona urbana, sí es necesario pedir una autorización. Esta autorización en una zona rural no es necesario, no se especifica, no se indica como indica la ley. Pues si la ley no te lo prohíbe, no hay ningún problema. Pero siempre es bueno informarlo, ya que muy posiblemente uno vuele en zonas pues, de propiedades privadas, ¿no? Informar y a la autoridad para evitar algunos inconvenientes en este respecto, ¿no? En zonas urbanas sí hay que tener autorización, en zonas rurales se debe comunicar a la autoridad para evitar este tipo de inconvenientes. Adelante. Gracias. Martín Ramos pregunta, si se usa un dron RTK, por ejemplo, el Phantom 4 Pro RTK, ¿cuántos puntos geodésicos debo tener como mínimo para la georreferenciación
sea válida o no es necesario al ser un RTK? Gracias. Como les indiqué en la imagen, el RTK tiene ya una autonomía, digamos, una georreferenciación ya señalada en el mismo dron, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, en cada toma ya va utilizando pues el geoposicionamiento de las tomas, ¿no? Porque es un RTK, ¿no? Ya, si tiene la autorización o tiene la opción de poderse corregir automáticamente el momento de hacer la toma, no sería necesario, pero de no ser así, sí se necesita la colocación de los puntos de control para hacer luego el postproceso, ¿no? Adelante. Gracias. Ángelo Chunga pregunta, ¿cuál es la resolución mínima en la cámara de un dron para realizar levantamientos catastrales y o topográficos? La resolución mínima. Bueno, nuevamente, como yo le comentaba, dependiendo de uno qué va a trabajar o qué escala va a trabajar. O sea, siempre hay que tener en cuenta la relación escala de trabajo y el levantamiento en sí, ¿no? Ya le mostré un cuadro donde se veía la precisión del dron que uno debería tener de acuerdo a la escala, ¿no? Yo voy a trabajar, por ejemplo, planos de escala 1 en 5000, pues eh, puedo tener drones de predicción, pues, digamos, de 1 en 25 centímetros o menos incluso, ¿no? Pero si voy a trabajar en una zona urbana, sí necesito tener un dron de una buena precisión, ya que esto me va a definir en el trabajo de catastro, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de trabajo, me tiene que definir, pues, zonas digamos, de planos que voy a trabajar, de repente en una escala, en uno en 1000, ¿no? En 1000, en uno en 500. Entonces, aquí se necesita sí tener una buena precisión de este tipo de planos. Si voy a trabajar en planos de uno en 5000, ya puedo trabajar digamos, en drones o en espacios mucho mayores, donde la definición, pues, por ejemplo, en una zona urbana es un canal, es un un cerco vivo, ¿no? Es un borde de carretera, etcétera, donde, digamos, uno puede, digamos, determinar este límite digamos, sin llegar a un extremo de pixelamiento mucho mayor. Adelante. Gracias. Siguiente pregunta. César Echenique Lescano dice, desde su experiencia, ¿es posible solo considerar las ortofotos del dron para el levantamiento catastral urbano sin considerar el levantamiento topográfico? Bueno, las tecnologías cambian, las tecnologías eh, se mejoran. En un inicio, los levantamientos solo eran, pues, posiblemente con niveles, ¿no? Con wincha, posteriormente pasaron a equipos topográficos, estaciones totales, GPS, ¿no? Esta información. Y ahora pues viene la tecnología del dron, viene la tecnología de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, todas las tecnologías son válidas a mi modo de ver, pero sí deben cumplir un aspecto muy fundamental, ya que esta información puede ser identificable, ¿no? Puede ser, digamos, tomada, digamos, de una manera en que se pueda corroborar y no adivinar una información, ¿no? En experiencia, pues, uno ve que existen zonas donde sí uno puede definir claramente, digamos, los límites de un predio, de una parcela en tema rural, ¿no? Pero existen zonas donde de repente existe la duda, ¿no? Entonces, si uno tiene la duda en la experiencia, si uno tiene la duda, pues no aventurarse digamos, a marcar o a seleccionar un punto donde uno tenga ciertos problemas, sino
complementarle esta información con un levantamiento, ya sea con un GPS o una estación total, para que esto corrobore y, digamos, exista, digamos, una concordancia entre lo que existe en campo y lo que puede existir en una imagen gráfica. Adelante. Gracias. Siguiente pregunta. Braulio Tena Berrocal. ¿Hacer un levantamiento con GPS diferencial puede ser mejor que hacer un levantamiento con dron? ¿Cuál es su apreciación según su experiencia? El levantamiento con GPS ya se está trabajando hace un buen tiempo con el levantamiento GPS y el levantamiento da muy buenos resultados. No olvidar que tanto el dron como una imagen satelital es un levantamiento de tipo no indirecto, o indirecto, perdón, no es directo, ¿no? Y el levantamiento con GPS o un estatus total es un levantamiento directo. Entonces, si uno mira digamos, la, las cantidades o la producción que yo les mostré en un cuadro como un ejemplo, uno puede deducir que con un levantamiento de dron puedes utilizar menos personal, menos tiempo y puedes hacer el levantamiento, siempre y cuando utilices pues un buen equipo, ¿no? Si tienes un buen equipo y tienes un buen software o una buena máquina, como una workstation, pues tu procesamiento va a ser mucho más rápido, ¿no? Ya, como les comenté, en la experiencia, eh, si es una zona, digamos, de costa, donde se puede definir claramente esta información, pues uno puede hacer el lideramiento fácilmente. Pero donde existen las zonas donde uno tiene dudas, como una zona donde existe cierta cobertura vegetal, ¿no? Lo correcto es utilizar un método combinado para poder avanzar en este tipo de trabajos. Adelante. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, una consulta, dice. Yo como verificador catastral o común no sé manejar el dron. ¿Puedo contratar de manera externa empresas que hagan ese tipo de levantamiento? Esas empresas deben estar registradas en algún lugar para que sus datos se consideren como válidos. Sí, como les comenté en el principio, eh, se necesita pues una autorización del MTC, ¿no? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya para manejar un dron y que el operador esté autorizado, ¿no? Si la empresa cuenta con una persona autorizada o la empresa está autorizada para poder realizar este tipo de trabajo, no habría ningún inconveniente en ese respecto. Adelante. Bien. Última pregunta. Ángelo Chunga Ruiz. Con un dron Phantom 4 Pro, ¿cuánto debe ser la altura máxima a utilizar para realizar un proceso de fotogrametría catastral en la costa? Con un Phantom, Sí. 4 Pro, ¿qué ¿Cuánto debe tiempo? ser la altura máxima a utilizar para realizar un proceso de fotogrametría catastral en la costa? Ujú, perfecto. Bueno, un Phantom 4 Pro se puede configurar a una altura aproximada. Bueno, eso depende bastante de las condiciones climáticas, ¿ok? Pero si las condiciones son excelentes, yo creo que a alrededor de unos 700 o 1000 metros para poder realizar este tipo de trabajo. Algunos llegan incluso a 1500, ¿no? Es decir, a mayor altura puede abarcar una mayor área, ¿no? Una mayor área para poder realizar este tipo de trabajo. Pero, como les comenté en un principio, si vas a trabajar un levantamiento de predio rural, la resolución puede ser menor y puedes trabajar a mucho mayor altura. Pero si la resolución vas a trabajar un tema urbano, sí necesitas una mayor resolución para poder definir los límites de un predio. ¿Ya? Esto también tiene a colación
que a una mayor altura, pues el pixeleado o la nube de puntos no va a ser tan, digamos, tan pesada para trabajar como un pixeleado, la nube de puntos a uno de más baja altura, ¿no? Entonces, dependiendo de que si vas a trabajar en una zona rural, puede ser hasta 1200 metros, y si vas a trabajar en una zona urbana, puede ser algo menor, 700 metros aproximadamente, ¿no? Adelante. Gracias. Agradecemos nuevamente al ingeniero Víctor Flores